Desarrollar esta charla como en 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de nuestras emociones y de nuestros mecanismos de supervivencia naturales que desarrollamos como seres humanos. La segunda parte, bueno, pues vamos a hablar un poquito de nuestras actitudes y de los recursos de liderazgo que podemos adaptar a nuestra vida para poderle hacer frente, para poder, como decíamos, autocuidarnos, autogestionar nuestras emociones de manera inteligente. Y al final les voy a brindar 5 tips o 5 estrategias, que son muchos más, pero bueno, por cuestión de tiempo vamos a hablar de estas 5 estrategias que me puedan permitir, bueno, pues hacerle frente a esta situación que está viviendo. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Si tienen alguna duda, me gustaría que la escribieran en el chat. Al final voy a dar un espacio para aclarar sus dudas o para algún comentario que tengan al respecto. Y bueno, pues ¿qué les parece si damos inicio? Entonces, no sé quién me va a estar apoyando para poder mover la presentación. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pasando a esta nueva diapositiva, bueno, me gustaría antes que nada hablar por qué nuestras emociones se fueron al extremo. Si ustedes se fijan, esta crisis nos puso frente a nuestra vulnerabilidad. Por lo general a nosotros no nos gusta sentirnos vulnerables porque sentimos que nos pueden atacar, pero pues verdaderamente ante esto nos dimos cuenta que somos frágiles, que somos débiles y que algo tan pequeño puede parar al mundo entero, ¿no? O sea, nunca nos imaginamos nos imaginábamos que a lo mejor, no sé, una guerra de potencias y de bombas podía generar algo como lo que se está suscitando en este momento, pero no algo tan pequeño como es un virus, ¿no? Entonces, automáticamente como seres humanos, o yo directamente me pude dar cuenta que soy vulnerable, que tengo debilidades y que todos esos recursos que durante toda nuestra vida hemos estado creando, todas esas defensas, todas esas fortalezas, bueno, pues se podían ver en un segundo destruidas, ¿sí? Si ustedes se fijan, casi todo el tiempo estamos trabajando en nuestra lógica. Estamos trabajando como con nuestra área cerebral de análisis. Entonces, bueno, pues habíamos generado todo un contexto a través de nuestra mente, de lo que nos gustaba, de nuestros sueños, de nuestros propósitos, de nuestro bienestar, de nuestro bien vivir, pero las emociones siempre las hemos dejado así un poquito como de lado, como que las hemos considerado como la hermana incómoda, ¿no? Inclusive dentro de las empresas, bueno, pues quien no se mostraba emocionalmente, bueno, pues era una persona que hablaba que era eficaz. Hasta hace muy poco, ahora con todo lo de la norma 035, con todo el tema de la neurosemántica, de la neurolingüística, bueno, pues se ha venido metiendo este concepto a las empresas donde, bueno, pues al ser seres humanos, pues no solamente somos mente ni somos cuerpo, sino también como tal tenemos una emoción. Entonces también tenemos que voltear a verlas. ¿Por qué? Porque si yo no volteo a ver mis emociones, si yo las reprimo, si yo las evado, si yo las niego, pues se pueden convertir como en terroristas verdaderamente. O sea, estas emociones pueden llegar a atacarme o a somatizar de tal forma que me pueden llevar a paralizarme, a no saber qué hacer, a enfermarme, a situaciones desagradables que de repente no voy a saber cómo manejarlas. Entonces es muy importante el que platiquemos sobre todo de estas 3 emociones que, como ya lo comenté anteriormente, estamos sintiendo. Es muy natural por la situación tan especial, tan única que estamos viviendo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si hablamos de la primera emoción, que es el miedo? Esa es la emoción como más primitiva, ¿sí? ¿Qué pasa con esta emoción? Mucha gente de repente conmigo en consulta llega y me dice, oye, vengo a que me quites el miedo. Y a mí me da risa porque, bueno, pues el miedo no se debe de quitar. ¿Por qué no se debe de quitar? Porque el miedo es un recurso que me permite resguardarme, que me permite protegerme, que me permite trabajar en mi supervivencia. De hecho, bueno, pues como seres humanos tenemos 5 emociones naturales que surgen al momento de un estímulo. Estos son el miedo, la tristeza, la alegría, el amor y el enfado. Estos se consideran como las 5 emociones básicas. Es un poquito como lo de la película de Intensamente. Ya de ahí, bueno, pues surgen lo que son las emociones secundarias o los sentimientos, que es cuando ya le echamos un poquito de pensamiento, ya esa emoción la relacionamos con alguna creencia, con alguna vivencia, y entonces ya le damos un sentido, de ahí que se llame sentimiento. Pero en esta ocasión, bueno, pues las vamos a mencionar también como emociones secundarias, ¿va?
Entonces estábamos platicando de que el recurso del miedo me puede ayudar precisamente a protegerme, a salvaguardarme. Entonces imagínense, si hasta ante esta situación está en riesgo mi supervivencia, lo más lógico y lo más sano era que surgiera esta emoción del miedo. Entonces, si ustedes se fijan, de repente nos levantábamos en la mañana y si teníamos la garganta seca decíamos, chin, ya definitivamente esto ya valió, ya me dio, ya tengo coronavirus, ¿no? Y empezábamos con la cabecita loca a decir, bueno, pues a lo mejor ya hasta me vi en el cajón. Pero todo esto de verdad era muy natural el que la estuviéramos sintiendo. ¿Qué pasa cuando yo el miedo no le doy un sano manejo? Para mí el sano manejo del miedo sería el darme cuenta cuáles son con los recursos que yo cuento para enfrentar esto que está sucediendo. Entonces, por eso digo, el miedo no se debe de quitar. Al miedo yo le tengo que dar información y esa información debe de estar en función de los recursos con los que cuento para que precisamente hacerle frente a las situaciones. Pero bueno, nos llegó a pasar que a lo mejor no le estamos dando un sano manejo, entonces yo me voy al extremo y me vuelvo una persona fóbica. ¿Qué significa esto? Todo me va a dar miedo, todo me va a paralizar, no voy a actuar, me voy a volver una persona ansiosa, me voy a volver una persona paranoica. Entonces, ese es uno de los extremos que por lo general a la gente no le gusta aceptar por parte del miedo. Hay otro extremo que es el todo lo contrario, ¿no? El ser contrafóbico, el ser temerario, el ser arriesgado, el tomar conductas que inclusive pongan en riesgo mi supervivencia. Y esto es como ser humano, como para generar esa adrenalina de a ver hasta dónde puedo llegar. Tampoco es sano porque, bueno, pues puede suceder todo lo contrario. Puedo definitivamente pues llegar hasta morir, ¿no? Al llegar en ese extremo. Entonces, sobre todo en esta situación, si yo al miedo natural que sentí no lo frené, pude haber pasado lo que es la segunda emoción secundaria, que es la ansiedad. ¿Qué significa la ansiedad? La ansiedad es una emoción que surge cuando yo siento que no estoy teniendo el control de la situación que estoy enfrentando, que es precisamente lo que estamos enfrentando en este momento. Entonces, cuando yo siento que no tengo el control o no tengo la certeza de que estoy pudiendo dirigir mi vida, automáticamente entro en ansiedad. Cuando yo entro en ansiedad, por lo general se representa que yo entro con juicio, ¿sí? Entro juicio ante todo lo que está sucediendo. A lo mejor ni siquiera estoy informado, pero yo ya estoy juzgando y nada me está pareciendo. Cuando pasa esto, por lo general, mi visión se angosta, por eso se le llama que entro en angustia. Mi visión se angosta, entonces ya no veo el bosque de posibilidades, sino que me enfoco solamente en el árbol de la problemática. Para poder salir de esta emoción, es muy importante que primero que nada nos responsabilicemos, que veamos verdaderamente de qué sí me puedo hacer cargo para responsabilizarme y de qué no me puedo hacer cargo para fluir, para soltar. También otro recurso que puedo utilizar ante la ansiedad es que esa responsabilidad que estoy asumiendo la asuma con tranquilidad, que me permita el respirar, que me permita el generar conciencia de la situación, que me permita el darme como un espacio para poder interpretar aquello que yo estoy percibiendo, pero de forma tranquila. Y el último recurso, bueno, pues sería el hacerlo a través de tomar decisiones precisas. ¿Y cuál es la forma en la que yo voy a tomar decisiones precisas? Primero tengo que tener un autoconocimiento de quién soy yo, de cuáles son con los recursos que cuento para poder hacer frente a este principio de realidad, a este contexto al que me estoy enfrentando, para entonces sí tomar decisiones precisas. Muchas veces piensa la gente que las decisiones o que el éxito de mis decisiones está en función de su rapidez y no es cierto. El éxito de mis decisiones va en función precisamente de la precisión, de la claridad que yo tenga de todo lo que estoy percibiendo, tanto fuera como dentro de mí. La segunda emoción con la que yo puedo conectar, la segunda emoción secundaria, si es que no le puse un alto a la ansiedad, no fui responsable, no me manejé con tranquilidad, no estoy tomando las decisiones acertadas, bueno, pues la segunda
emoción que voy a tener va a ser la de la amenaza. ¿Qué pasa con esta emoción? Todos en algún momento nos hemos sentido amenazados. Inclusive ir al supermercado nos ha generado esa sensación de amenaza con las personas, que no se me acerque porque me puedo contagiar. O a lo mejor algunos otros a escuchar que se estaban perdiendo empleos, me siento amenazado en mi trabajo. O si, por ejemplo, bueno, ya echo a andar mi imaginación, siento que a lo mejor hasta mi propia mascota, el aire, el roce de cualquier superficie me puede llegar a contagiar. Entonces entré automáticamente en esta situación de pánico, de paranoia, de pensar que absolutamente todo me puede dañar o me puede lastimar. ¿Qué tengo que hacer ante la amenaza para frenarla? Primero que nada, parar, como decía, esa cabecita loca. Dejar de estar dándole vueltas a las cosas, ser muy selectivo en la información que voy a obtener sobre esta situación. La verdad, no hacer caso a todas esas fake news que de repente surgen. O yo les aseguro que al inicio de esto, nuestro celular lo teníamos que cargar 2 veces porque se saturaba de mensajes. Mucha gente con buenas intenciones que te daba miles de consejos que no tenían, la verdad, ningún respaldo científico. Entonces, todo ese tipo de información que no hace otra cosa que más que malinformarme, mejor tengo que hacerla de lado. Entonces, tengo que mejor irme a revistas científicas, tengo que irme a noticieros serios, o si yo tengo la inquietud de entender o de saber sobre algo, bueno, pues ponerme yo a explorar, pero no dejar sin filtro toda esa información que llega a mí, ¿sale? Entonces, si de repente yo no frené, yo no paré esa información que me estaba saturando, bueno, pues automáticamente entré en la tercera emoción secundaria, que sería la inseguridad. ¿Qué pasa con la inseguridad? Bueno, pues automáticamente yo no me siento capaz de abordar esto que está sucediendo, ¿sí? Entonces, inclusive, bueno, pues el sentirme inseguro es una certeza de seguridad, ¿no? No me estoy sintiendo seguro de poder enfrentar, no me estoy sintiendo capaz de poder enfrentar esto que está sucediendo, y esto sucedió porque vamos a pasar a la cuarta emoción secundaria que se desata del miedo, que es la incertidumbre. Como ya lo estuvimos comentando, la incertidumbre es la peor emoción en la que puedo caer. ¿Por qué? Porque esta me genera un estado de ánimo. Esta se puede prolongar debido a la situación. Como lo estuvimos diciendo, bueno, pues la incertidumbre se da precisamente cuando no tengo certeza ante lo que estoy viviendo, cuando no me siento capaz. Entonces, ante esta incertidumbre, lo primero que tengo que hacer es aceptar que estoy en una situación donde a lo mejor el futuro no lo tengo claro. Cuando yo acepto eso, bueno, pues automáticamente buscar los recursos con los que yo me puedo adaptar para poderle hacer frente. En esta emoción es muy importante el que esos recursos vayan en función a la mejor de la prevención. ¿Por qué? Porque no existe certeza. Pero el puro hecho de, a lo mejor como lo hacíamos, lavarme las manos, limpiar el mandado, no saludar, todo eso, bueno, pues ya me daba un poquito de certeza y me generaba un poquito de tranquilidad. Con todo esto que hemos aprendido, bueno, pues yo les aseguro que hemos ido poco a poco transformando nuestro entorno, y aunque fue el adaptarnos muy rápido, bueno, pues ahorita ya nos sentimos un poquito más tranquilos, ya sabemos un poquito más cómo manejarla. Aunque también de repente, bueno, pues hay personas que todavía siguen estancadísimos en la incertidumbre y están viviendo todas las emociones anteriores. Yo he visto gente que de repente trae los lentes, la careta, el cubreboca, un gorro, guantes y el Lysol por donde va pasando. Entonces, imagínense con la ansiedad, imaginen la amenaza que siente, imagínense la inseguridad, todo porque no están sabiendo manejar una certidumbre dentro de esta incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, una vez que hemos hablado de esta emoción primaria, que es el miedo, me gustaría que tomaran conciencia de en cuál etapa o en cuál de estas emociones me quedé.
si estoy totalmente en incertidumbre o he sabido manejar las emociones secundarias y ahorita estoy ya en esa etapa, como les decía, de adaptación, de aceptación y además estoy transformando mi entorno. Esa ya es una pregunta para ustedes. Entonces, bueno, ¿qué les parece si platicamos de la segunda emoción primaria que pudimos conectar? Porque como les decía, estamos en esta etapa de duelo. Esta emoción primaria es la del enfado o la del enojo o la de la ira, si es que no la hemos sabido frenar o no la hemos sabido parar. Y mucha gente ha dicho, bueno, pero ¿por qué enojo? ¿Por qué enfado? Es algo que está fuera de nuestras manos. Pues aunque esté fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, yo les aseguro que hemos conectado con esa sensación de por qué no estoy pudiendo elegir, por qué no estoy pudiendo decidir, por qué si yo quiero salir, pues no tengo a dónde salir porque los centros comerciales estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados. Entonces, el sentir que están transgrediendo mi libertad, mi autonomía, por naturaleza me genera esa sensación de enfado. De hecho, el manejo adecuado, el manejo saludable del enfado es el que podamos establecer límites en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo no estoy sabiendo poner los nos adecuados? Entonces, en lugar de decir un no, huyo a esta emoción, la reprimo, pues automáticamente cuando yo me aleje, cuando yo me vaya, me voy a ir enojado y voy a tender a somatizar esta emoción. Me va a dar dolor de estómago, me voy a querer desquitar a lo mejor con quien no me la haya hecho. Entonces, esta emoción va a tener esa necesidad de salir. Pero luego, ¿qué pasa también cuando, ok, estoy enfadado y quiero mostrar mi emoción? Si ustedes se fijan, el enfado es una de las emociones que no está muy bien vista ante la sociedad porque pues no vamos a irle dando catorrazos a todo mundo. Entonces esta emoción por lo general la estamos reprimiendo constantemente. Entonces no es que yo vaya golpeando a todo mundo, sino que me enseña a darle una sana salida. A mí me gusta hacer una analogía para poder manejar lo que es la ira. No sé si ustedes han ido al circo, yo creo que todos en su momento hemos ido y bueno, pues hemos visto el tamaño de los elefantes, son tremendos. Entonces en el circo, cuando un elefante entra en irritación, en desesperación, bueno, no hay manera de controlarlo, ¿sí? Por su peso, por su tamaño. Entonces la manera de controlarlo y de bajar precisamente toda esa angustia, toda esa ansiedad natural que maneja el elefante por estar frente a público, bueno, pues se le ponen 2 elefantes tranquilos a los lados para poder estabilizarlo. Entonces, haciendo la analogía un poquito con esta situación del circo y los elefantes, bueno, cuando yo estoy enojado, es muy importante que los 2 elefantes que yo vaya a poner al lado, uno sea el movimiento, ¿sí? Me puedo salir a caminar, me puedo ir a un espacio que me genere tranquilidad. Si mi enojo es demasiado, puedo golpear un cojín, puedo agarrar un vaso, o sea, tengo que permitir que salga esa energía. Y el otro elefante que puedo poner al lado, bueno, pues es el de la razón, el de la lógica, el de tomar conciencia y preguntarme qué es lo que me está molestando, qué es lo que está haciendo que yo no me sienta respetado, que yo me sienta invadido, para entonces sí poderle dar un sano manejo. Pero vamos a suponer que yo me estoy dejando llevar por la ira, estoy generando muchísimos conflictos en casa, estoy enojado conmigo mismo. En pocas palabras, no le estoy dando un sano manejo. Automáticamente voy a entrar como con la emoción, la hermana menor del enfado, que sería el estrés, ¿sí? Aquí automáticamente va a surgir el estrés. ¿Por qué? Porque no estoy queriendo hacer las actividades o no estoy pudiendo hacer las actividades como a mí me gusta. No estoy pudiendo hacer todo eso que a mí me hacía sentir autorrealizado, que a mí me hacía sentir pleno. Entonces empiezo a cargar con todo ello, me empiezo a llenar de estrés. Y bueno, pues a mí también aquí me gustaría comentarles, también mucha gente de repente llega a consulta y me dice, oye, vengo a que me quites el estrés tampoco se quita, el estrés se maneja. ¿Y cuál es la forma en la que podemos manejar el estrés? Bueno, pues es un poquito como generar un cronograma de lo que sí puedo hacer yo en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy necesitando hacer? ¿Qué es lo que sí puedo decidir?
qué me conviene delegar y definitivamente qué es lo que necesito de soltar. Es un poquito como la administración del tiempo donde podemos atacar lo que es urgente, lo que es importante, lo que hay que delegar y lo que definitivamente hay que descartar. Entonces, es hacer un cronograma de nuestro tiempo para acomodar y administrar, como decíamos, todas estas situaciones y bajar ese nivel. También otra emoción primaria con la que hemos conectado durante este tiempo, bueno, pues es la tristeza. No me dejarán mentir, me gustaría que pasaran a la siguiente emoción, que es la tristeza. Ok, gracias. En esta emoción hemos tenido pérdidas, simplemente hemos perdido nuestra cotidianidad. Entonces es lo más normal que a veces nos den ganas de llorar, nos den ganas de no hacer nada, estemos un poquito como desalentados, como un poquito como desanimados. ¿Por qué? Porque precisamente perdimos, como decíamos, esa cotidianidad a la que estábamos acostumbrados. Aquí mucha gente de repente me ha comentado que le preguntan a otros y le dicen, oye, ¿cómo estás? No, pues yo estoy súper bien, súper feliz, me encanta lo que estamos pasando. Y dicen, estaré mal yo. No, eso no es cierto. Si estamos verdaderamente siendo realistas ante la situación que estamos viviendo, era lo más normal que conectáramos con esta tristeza. Quien de repente dice que todo el tiempo ha estado arriba con una energía magnífica, está fantaseando, no está conectando con esta emoción, donde su sano manejo de la tristeza es que yo interiorice, que yo me dé cuenta de lo que está pasando, de lo que estoy sintiendo para poder enfrentar lo que está allá afuera. Hace poco escuchaba en una charla donde decían que ahora que regresemos a esta nueva normalidad, que inclusive también a mucha gente le choca ese concepto de nueva normalidad, ¿no? Pero a esta nueva normalidad no podemos regresar como estábamos, porque entonces sí sería como un espacio de tiempo perdido. Entonces, a esta nueva normalidad debemos de regresar escuchándonos. Y de verdad, la tristeza es un enorme recurso para escucharme, para entenderme, para darme cuenta inclusive si lo que yo estaba viviendo me estaba gustando, lo que verdaderamente es valioso para mí, los cambios que tengo que ejercer en mi vida para entonces sí poder generar acción y poderlos transformar. Eso sería el sano manejo que le pudimos haber dado a la tristeza. Pero ¿qué pasó si no le dimos ese sano manejo? Bueno, pues nos fuimos a la segunda emoción no saludable, que sería el entrar en un estado de agotamiento. Si ustedes se fijan, muchos de nosotros, bueno, pudimos conectar con esa falta de entusiasmo, con esa falta de energía vital. No nos levantábamos tarde, no nos queríamos quitar la pijama, comíamos o desayunábamos a las 12 del día. ¿Por qué? Porque nos sentíamos agotados, nos sentíamos desganados. Y esto era porque no le estábamos encontrando mucho sentido en este momento a lo que podíamos estar haciendo. Como les decía, a lo mejor había quien estaba en una sobreactividad, a lo mejor sí había quien había conectado con esa sensación de quiero aprender y quiero avanzar en esto, pero también había quien había caído en ese desánimo, había también personas que estaban con esa falta de energía para realizar cosas. Y bueno, pues espero que a estas alturas, como les decía, bueno, pues ya hayamos avanzado en ello. Hasta ahorita, bueno, pues hemos hablado de las 3 emociones que pudimos haber conectado ante esta situación, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de los mecanismos de supervivencia naturales y normales que manejamos como seres humanos cuando nos encontramos ante una situación como esta, donde va en riesgo nuestra supervivencia. El primer mecanismo que manejamos es el de la no aceptación. ¿Qué pasa cuando yo no acepto? Bueno, pues automáticamente me estoy evadiendo y por ende estoy atacando. Entonces, cuando yo ataco, ¿cuál es mi forma de atacar cuando no acepto? Automáticamente entro en juicio. Entonces empiezo a hablar de todo lo que no me gusta, de todo lo que no se está haciendo, empiezo a ver ese vaso medio vacío, o muchos otros ni siquiera lo veían lleno. Entonces empiezo con una actitud muy juiciosa y muy crítica, y en muchas ocasiones no solamente es el juicio y el ataque al exterior, sino que también ataco mi interior. Otro mecanismo de supervivencia con el que pudimos haber conectado fue con el del enojo. Entonces yo busco el resistirme y automáticamente me defiendo. Entonces,
Cuando yo me defiendo, entro y me pongo en una postura como subversiva. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces me convierto en una persona temeraria y salgo sin cubreboca y ando abrazando gente y empiezo a hacer todo lo contrario de lo que se me está pidiendo para poder cuidar mi supervivencia. Entonces me vuelvo, como decía, como con esa actitud de no voy a hacerle caso absolutamente a nadie y además les voy a poner el ejemplo de que no pase nada. Mientras estoy hablando de estos mecanismos de supervivencia, también me gustaría que tomaras conciencia y anotaras con cuáles estás conectando o con cuáles conectaste para que los puedas transformar, para que los puedas enfocar y no te vayan a seguir saboteando. Vamos a pasar al tercer mecanismo de supervivencia, que es el de me asusto y huyo, ¿no? Muchas veces aquí me paralicé, me asusté, huí, me quise meter debajo de una piedra. Entonces ya no solamente me aislé socialmente, sino que me aislé psicológicamente. Yo de repente ya no quise saber de nada, tengo mucho miedo. Entonces inclusive escuchaba la palabra coronavirus y no me la mencionan. O me retiraba de la reunión o decía ya cállense. ¿Sale? Entonces, pero bueno, pues era normal, era parte de un mecanismo. Vamos a pasar al siguiente, que es el de niego y me paralizo. Este es terrible, el paralizarme. ¿Por qué? Porque era como les comentaba. Mucha gente optó por decir, este es un espacio donde no pasa nada. Yo cuando pase esto voy a regresar a mi normalidad y no hay nada más incierto. No vamos a regresar definitivamente a lo mismo. Vean inclusive, bueno, pues cómo las empresas están cambiando su manera de vender, su manera de contactar a sus proveedores, su manera en la que están trabajando sus empleados. Entonces, claro que no es un tiempo perdido, es un tiempo donde hemos tenido que ir adaptando recursos para que las cosas vayan sucediendo. Entonces, no puedo negar y paralizar y aislarme psicológicamente y hacer como que nada está sucediendo. El quinto y último mecanismo de supervivencia, bueno, pues es el desánimo y el rendirme. También este es el más terrible de todos. ¿Por qué? Porque caigo en mi zona de confort. Entonces veo desde este espacio que estoy viviendo cómo puedo adaptarme y dar mi mínimo rendimiento, hacer el mínimo esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, entro en esa como autoderrota, como que lo que haga no importa, igual me voy a morir, igual no sé a lo que voy a salir, igual voy a perder. Entonces entro en muchísima negatividad y casi que me quedo en esa idea de que pues bueno, que los demás tomen las decisiones, que los demás emprendan las acciones y yo simplemente voy a estar sobre reaccionando o reaccionando a lo que se me esté pidiendo, ¿sale? Entonces, una vez que hemos terminado este bloque, como les decía, donde hablamos de las emociones con las que pudimos haber conectado y los mecanismos de supervivencia que pudimos haber adoptado, bueno, pues ahora sí vamos a hablar y vamos a pasar al segundo bloque donde vamos a hablar de esa actitud que me conviene tener para poder autocuidarme, para poder autogestionar mis emociones y para poder hacerle frente a esta situación y salir avante. Muchos se han hablado de lo que son las actitudes positivas o las actitudes negativas. Para no hablar mucho de ello, bueno, pues a mí me gustaría simplemente hablar que una emoción, cuando tú actúas a través de una actitud, positiva, vas a sacar lo mejor de ti. Y cuando actúas con una actitud negativa, bueno, pues esto va a sacar lo peor de ti, la peor parte. Entonces, bueno, pues definitivamente debemos de manejar actitudes positivas que me ayuden a sacar lo mejor de mí para poder enfrentar la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque si yo estoy con una actitud negativa, me gustaría que le dieran un poquito de avance a la diapositiva. Bueno, pues me voy a dedicar nada más a sobrevivir. A mí me encantó esta imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen habla de cómo me voy a colocar con mi pedazo de tierra y me voy a esperar a convertirme en un cadáver, que era lo que decíamos en los mecanismos anteriores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es precisamente tomar una actitud positiva que me lleve a crear y avanzar, ¿sí?
en donde yo voy a generar y ¿me ayudas a adelantar un poquito la diapositiva? Ok, muchísimas gracias. Yo voy a tener un fin en mente y ese fin en mente, aún con los recursos que cuento o con los recursos que cuento ante esta situación, bueno, pues yo le voy a echar ganas para salir adelante. Y aquí era donde yo les comentaba que es muy importante que adoptemos 5 conductas de líder. Todos somos líderes, entonces seamos líderes no solamente en nuestro trabajo, seamos líderes en casa, seamos líderes con nosotros mismos para tomar las riendas de nuestra vida. La primera conducta de líder que yo es la diapositiva anterior, hasta ahorita vamos ahí por favor, ¿sí? Ok, las 5 conductas de líder que voy a tomar, vamos a hablar de la primera. La primera es aceptar mi vulnerabilidad. ¿Qué pasa si yo de repente digo yo no siento nada, no pasa nada? Bueno, pues mis subordinados, la gente que trabaje conmigo, mi familia no se va a animar a hablarme de cómo está viviendo esta situación. Entonces es como si yo les dijera, tú tienes que hacer esto, sal adelante, pero no me di a la tarea de mostrarte mi vulnerabilidad y por ende de aceptar tu vulnerabilidad. Es un poquito como mandarlos con la pierna rota a correr, ¿no? Porque pues a lo mejor yo ni siquiera tengo la energía para hacerlo, estoy estresado, estoy sin entusiasmo, estoy ansioso. Entonces es muy importante que nos mostremos y aceptemos la vulnerabilidad de las personas con las que nos estamos relacionando. Otro punto o la segunda conducta que yo debo de adaptar como líder es el afianzarme en mi fortaleza, en mi fuerza de voluntad que tengo para salir a esto. Recuerden que no vamos a salir a un mundo que ya esté hecho, vamos a salir a crear esa nueva normalidad, o sea, nosotros no vamos a salir, la nueva normalidad va a estar ahí, nosotros vamos a salir a crearla. Aquí me gustaría ponerles un ejemplo. ¿Qué pasó con Liverpool? Liverpool no paró actividades. Si ustedes se fijan, bueno, pues así como sucedió de rápido todo esto y acelerado, bueno, ellos empezaron a adoptar ciertas medidas para poder seguir vendiendo. ¿Qué está pasando ahorita en esta nueva normalidad? Si tú todavía no te sientes seguro de ir a la tienda y poder comprar, aunque ya está abierta, bueno, pues se convirtió como un almacén de entrega. ¿Por qué? Porque mucha gente se quejaba que cuando compraba en línea se les pasaba el entusiasmo. Yo he escuchado comentarios de algunos millennials que decían, es que a mí ya se me pasó el entusiasmo porque el artículo me llega a los 7 días y ya no siento lo mismo. Bueno, pues Liverpool, escuchando eso, dijo, mira, tan fácil, yo me vuelvo un almacén, compra en línea, no tienes contacto con gente y vienes y recoges tu paquete. Entonces ellos están creando esa nueva normalidad y bueno, pues sí, a mí es a lo que me gustaría invitarlos. Nosotros vamos a salir en unión a crear esa nueva normalidad. Entonces no pienses que tú vas a salir y va a estar ahí. El tercer punto, bueno, pues sería el que todos estamos compartiendo un mismo destino. Entonces en este mismo destino, las decisiones que tengamos que tomar, quizá algunas van a ser dolorosas, hagámoslo de la forma más humana. Que si dentro de mi trabajo yo tengo que despedir gente, bueno, pues a lo mejor todo el tiempo estamos despidiendo gente, pero ahorita es una situación especial, entonces hagámoslo humanamente. Que si a lo mejor en casa yo tengo que decir, tenemos que recortar el gasto, tenemos que adaptar estas nuevas disciplinas, bueno, también lo hagamos de la forma más humana. ¿Por qué? Porque no todos estamos percibiendo de la misma forma lo que está sucediendo. Entonces, por favor, afiancémonos en nuestra humanidad. El cuarto punto sería es que seamos congruentes y coherentes con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos haciendo. Recuerden que cuando yo despierto mi conciencia, cuando yo ya observo todo el contexto, cuando yo ya tengo una claridad de lo que estoy percibiendo, bueno, pues entonces yo tengo esa capacidad de poder decidir qué pienso, de poder decidir qué siento y de poder decidir cómo actúo. Y como último punto, bueno, pues sería el que no estemos buscando la perfección en estos momentos, no nos estemos sobreexigiendo. Esto no significa que seas laxo. Claro que en todo momento tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, pero si ustedes se fijan,
mucha gente está estresadísima porque se llevó, ahora sí que entró en home office, entonces de repente ladra el perro, grita el niño, pasa mi esposa, pasa mi esposo, la silla en la que estoy sentado no está cómodo, entonces entra en estrés, entra en enojo, ahora sí que entra en muchísimo malestar. ¿Por qué? Porque quiere conectar con la perfección que tenía hasta cierto punto en el espacio en el que se desarrollaba anteriormente. Entonces, dejemos de buscar la perfección, es más, además la perfección no existe. Entonces, no se sobreexijan, simplemente den su mayor esfuerzo y permítanse fluir. Estos son como esas 5 actitudes que me gustaría recomendarles de tomar en cuenta y de considerar para poder manejar toda esta emocionalidad que nos puede estar abordando. Y ya para terminar nuestro tema, bueno, pues me gustaría recomendarles 5 estrategias. Hay más, cada uno inclusive puede aportarnos dentro de este chat si ustedes tienen alguna estrategia que les esté funcionando, pero bueno, pues a mí me gustaría mencionar estas 5. Y la primera estrategia es precisamente el que estés centrado, que tengas una visión clara ante lo que está sucediendo. Que te preguntes primero que nada, ¿quién soy yo? ¿Qué sé? O sea, ¿qué información tengo? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Cuáles son mis habilidades para detectar cuáles son mis recursos para en este nuevo principio de realidad que estoy enfrentando, cómo puedo abordarlo? Entonces, aquí yo les invito a que seamos objetivos, que manejemos lo que se le llama las 3 percepciones perceptuales para generar una visión más amplia, para poder generar objetividad y entonces sí salir adelante. La segunda estrategia es la planeación. Ahorita es un momento en que podemos estar planeando cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidar nuestros recursos, cómo cuidar nuestro trabajo, cómo cuidar nuestro entorno. Entonces debemos de estar planificando cómo queremos que se vayan dando las cosas, cómo queremos que vayan sucediendo. Que a lo mejor, como decíamos, ser flexibles en esta planificación porque no tenemos la certeza de cómo va a ser nuestro futuro, cómo van a ser nuestros resultados, cómo nos vamos a ir adaptando o inclusive si van a venir futuras pandemias, pero nosotros debemos de planificar cómo queremos en este momento que sea nuestra realidad. Y esta estrategia de la planificación va muy de la mano de la tercera, que es la prevención. ¿Qué pasa o qué sucedió con muchísimas personas que no habían generado prevención en su vida? Si tú tenías ya una salud no muy favorable, bueno, pues son las personas que ustedes se fijan fueron las más atacadas por este virus. O si yo no tenía unos ahorros, o si yo tenía un trabajo, si yo solamente tenía un ingreso y ese ingreso se vio frenado, bueno, pues entré en crisis económica. Entonces es muy importante que estemos generando prevención en nuestra vida, porque como lo decía, como esta situación, quizás se vayan a presentar otras, quizá en diferentes formas, pero yo tengo que estar preparado para poder hacerle frente. La cuarta sería el que por favor generemos redes de comunicación eficaces. La verdad, no todos tenemos todas las respuestas, entonces qué padre que podamos estar comunicados, que podamos estar abiertos a escuchar a los demás, que podamos aportar, que podamos enviar mensajes verdaderamente positivos para saber cómo salir adelante ante esto que está sucediendo. Y ya como último punto, bueno, pues el ubicarnos anoté 2 más, perdón, se me había pasado. Uno es el compromiso y el otro es la continuidad. Cuando yo voy a generar acciones, por favor comprométanse con ellas, véanles el sentido de vida, siéntanse entusiasmados con la idea y no las dejen ni las abandonen porque no está funcionando. Denles su tiempo para que puedan dar resultados. Recordemos que todo está cambiando muy rápido. Y ahora sí vamos a pasar a la última, que es aprender a fluir. ¿Qué significa esto? Aprender a estar en el presente, aprender a estar en el aquí y en el ahora, aunque suene como una frase muy zen, pero el estar en el aquí y en el ahora significa el generar presencia en el presente. Entonces genera presencia en este presente para que puedas conectar con esa claridad, para que puedas conectar desde esa objetividad y puedas dar lo mejor de ti. Entonces, bueno, me gustaría cerrar esta charla con una frase. Antes de agradecerles y pasar a la siguiente diapositiva donde van a poder ver todos mis datos, bueno, pues me gustaría cerrar esta charla con la siguiente frase.
La motivación más importante del ser humano es precisamente esa, otorgar un sentido a la vida en cualquier situación. Entonces, ante esta situación, bueno, me gustaría cerrar diciéndole que ustedes son los expertos, ustedes son los que tienen el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer y bueno, pues les deseo el que hagan uso de esos recursos, el que hagan uso de esa sabiduría, el que hagan uso de esa intuición para poder salir adelante. Entonces, bueno, solamente me resta agradecerles. En esta diapositiva están mis datos por si llegaran a tener alguna duda o me quisieran consultar algo de forma personal. Está mi número de celular, mi correo y como pueden encontrarme en redes, en mi fanpage. Entonces, bueno, ha sido para mí todo un placer el estar con ustedes compartiendo este tema. La verdad espero tengamos la oportunidad de poder coincidir nuevamente y bueno, pues solamente me resta el desearles que tengan un excelente día y agradecerles su tiempo. Gracias. No sé si Muchas haya... gracias, Angélica, por tu participación. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Estamos pasando las